Bueno, hoy se llama clase 2.3 porque es un PDF de lo que va a ser esta próxima clase y la que viene, pero igual yo la dividí como en dos partes la clase. Como una clase en la que vamos a aprender a hacer circuitos de alterna y otra clase en donde vamos a interpretar cómo cambian ciertas cosas, por ejemplo, la potencia, o sea, o cómo responde un circuito de alterna cuando yo varío la frecuencia. Entonces, en esta primera parte vamos a aprender el mecanismo de cómo vamos a resolver un circuito de alterna. Y la clase que viene vamos a ver un poco más la física de los circuitos de alterna. Entonces, como les digo, la guía solo van a hacer hasta el ejercicio 6.15. Transformadores no vamos a hacer, ¿sí? Eh, pero hoy, digamos, van a poder hacer hasta el 6.12, digamos. Pueden hacer todo, no es que no, pero, pero no tiene sentido que encaren más adelante si igual después hacemos un recorrido de la guía. Porque además hay definiciones en la guía, como admitancia, asusceptancia, qué sé yo, y eso lo pueden buscar, pero son definiciones muy sencillas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando encaramos una guía de alterna es repasar complejos, ¿sí? Hay que repasar complejos. Eso se los dejo a ustedes, yo les voy a contar algunas cosas de complejos para que recordar. En primer lugar, la variable, la unidad imaginaria, digamos, ya no va a ser i, porque como i es la corriente, sino que va a ser j. J al cuadrado vale, acá lo anoto, j, ay Dios, me tengo que comprar una tablet no, una tableta. Estaba a punto de comprarme. Bueno, listo. J al cuadrado vale menos 1, ¿sí? Bueno, yo pensaba preparar una clase para escribir, así como. Eh, y entonces, la forma binómica es que cualquier número complejo tiene una parte real que llamamos A y una parte imaginaria que llamamos B, y la forma binómica es A más JB. Y el módulo de Z es A cuadrado más B cuadrado raíz. Después también lo puedo escribir en forma exponencial. El Z puede ser el módulo de Z por I a la J phi, donde el módulo de Z es la parte real de Z al cuadrado más la parte imaginaria de Z al cuadrado raíz, o sea, lo mismo que escribí acá. Y la tangente de phi es la parte imaginaria de Z dividida en la parte real de Z. Y también puedo escribir cualquier número complejo, un Z, en forma trigonométrica, que es el módulo de Z por coseno de phi más J por el seno de phi. O sea, son las tres maneras de escribir, ¿sí?, un número complejo. Suena trivial, pero les aseguro que después entran en dudas. O sea, en general yo represento cualquier número complejo como una parte en un conjunto de ejes imaginarios reales. Acá hay una i, pero ahora esta i para nosotros va a ser j. Y entonces lo represento como una flecha que va desde el origen hasta el extremo AB. Todo esto es básico, pero bueno, a veces uno no se acuerda. Repasen operaciones en complejos. En general, como muchas veces están haciendo mate 4 con esta materia, complejos lo tienen como bastante a tiro, digamos. Pero bueno, a veces pasa que no están haciendo mate 4 porque no tienen por qué estar haciendo mate 4 con F3, o porque están desfasados, o por lo que sea, pero en general se hace mate 4 con F3 y entonces por eso complejos es algo que tienen muy, muy fresco. De todas maneras, si no lo tienen fresco, repásenlo porque acá vamos a usar, y además, como las cuentas van a ser bastante largas y complicadas, está bueno poder maniobrar, o sea, estar canchero y canchera con el tema de las cuentas en complejos. Bueno, entonces ahora van a aparecer fuentes variables, que si bien la vez pasada vimos fuentes variables, cuando vimos transitorios decíamos, bueno, cierro una llave y paso de 0 a un potencial. Pero bueno, ahora la fuente es una fuente que ya está en el estacionario, pero varía armónicamente.
Y esta variación que yo acá puse con un coseno, en realidad puede ser una superposición de funciones armónicas. O sea, puede ser cualquier forma que yo le haga el desarrollo de Fourier y entonces yo acá elijo que este es un desarrollo de Fourier, un término de Fourier, ¿no? Uno solo. Pero esto se puede generalizar para muchos términos, ¿sí? Entonces, en principio, si yo tengo que la fuente varía y varía en forma de un coseno, lo que va a pasar es que si yo conecto esta fuente a un capacitor, yo sé que la caída de tensión sobre este capacitor, V a B, es, ya lo vimos en la clase pasada, es menos Q sobre C, donde menos 1 sobre C es la integral de I de T, ¿sí? A lo largo del tiempo, donde I es la corriente. O sea que, dependiendo si hay una variación de I respecto al tiempo, esto va a ser no nulo, o incluso si hay una corriente directamente. O sea, dado un tiempo, todo esto va, ¿sí?, a evolucionar. O sea, va a haber una caída de tensión, cosa que antes no pasaba. Ahora, si yo tengo una resistencia, yo sé que la caída de tensión sobre una resistencia es R por I, ley de Ohm, la ley de Ohm de la guía 3. ¿El aula me escucha? ¿No tiene problemas? Aula, pegue un grito. ¿Todo bien el aula? Genial. Bárbaro. Ahora, si yo tengo una bobina, vimos que si además esta FEM varía del tiempo, va a generar una I que depende del tiempo, y la caída de tensión sobre la bobina va a ser menos L de I de T. O sea que vimos todo esto, pero imagínense, o sea, que si nosotros tuviésemos que resolver un sistema que tiene capacitores, resistencias, bobinas, deberíamos resolver todo el tiempo ecuaciones diferenciales, ¿no? Como las que resolvimos la vez pasada. En este caso podría ser un forzado, ¿sí? Porque estoy forzando con una fuente que ya no pasa de cero a algo, no es una constante, sino que es algo que varía armónicamente. Entonces yo debería resolver una ecuación diferencial para un oscilador forzado. Y eso es, si yo tengo una resistencia, un capacitor, una inductancia, eso es sencillo. Pero si yo tengo un circuito, como son los circuitos en la vida real, ¿sí?, con muchos más componentes, esto así no lo voy a poder resolver, me voy a volver loca, va a ser muy difícil a nivel cálculo, ¿sí?, no va a ser práctico. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar al otro lado. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer como un formalismo diferente. Si nos vamos a pasar al formalismo complejo, pero yo siempre siento es como que pasamos a otro lado. Entonces, en este otro lado, lo que vamos a hacer es, reconocen todos la imagen, ¿no? Voy a ver el chat. Lo que vamos a hacer en este otro lado es tratar todo esto de otra manera. Ya la fuente no va a ser E coseno de omega t, sino que va a tener esta expresión compleja. E0 por E a la J omega t. Obviamente la parte real de esto es E0 coseno de omega t, pero ahora le metí el J más omega t, el J seno de omega t, ¿no? Esto que está acá, si yo tomo la parte real de E, es lo que tenía antes. Pero bueno. Sí, pero eso es en el otro lado, o sea, en la vida real. Ahora, en este otro lado, nosotros trabajamos en el formalismo complejo. Y entonces ahora el capacitor ya no va a ser en la caída de tensión va a ser menos Q sobre C y voy a hacer la integral. Directamente voy a decir que la caída del capacitor va a ser la corriente por esto que está acá, que es una impedancia capacitiva, que se llama ZC.
y que su expresión es esta que está acá, menos j, donde j es la parte, o sea, es puramente imaginario, menos j sobre omega c. ¿Sí? Todo esto se puede deducir, ¿no? De hecho, lo habrán deducido con Hernán. Y la resistencia no cambia mucho, la resistencia va a seguir siendo I por R. O sea, que es lo que me une el otro lado con la realidad, de alguna manera es la resistencia. Si Leven, ¿no? Sería. Y después la caída de tensión sobre la impedancia va a ser I por perdón, sobre la inductancia va a ser I por una impedancia puramente inductiva, que ahora va a valer J omega L. Entonces, ahora todo circuito, vamos a pensarlo así, todo circuito de alterna, ¿sí? A ver, que tengo el chat que estalla. Ya se colgaron hablando de... Sí, es el Andrea, otro una lado. pregunta. Sí, Acá estamos asumiendo como en F2, cuando escribamos una onda en su expresión compleja, que es la parte real. exactamente. O sea Sí, que en todo esto, este proceso y en la teórica también, siempre fue la parte real del complejo, no el complejo. exactamente, Ok. exactamente. Lo que pasa es que el formalismo complejo te va a simplificar muchísimo, muchísimo la álgebra. Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso, o sea, dejamos las ecuaciones diferenciales y pasamos a este tipo de expresión. Porque igual sabés, o sea, porque además vos sabés que acá tenés una carga, que la carga es la integral, se puede demostrar, ¿no? La carga es la integral de I de t, y si I es una I a la EJ omega t, entonces por eso te aparece acá un omega c, digamos. Por eso baja este omega acá de la integral, digamos. Pero todo eso lo vieron con Hernán, ¿o no? La deducción. Sí, sí, pero en su momento no pregunté eso. Claro. Con el ropero de Narnia. No, bueno. Ay, qué gracioso que son. Bueno, entonces, fíjense, esto es en el otro lado, en el formalismo complejo, y esto es en el formalismo real. Ahora, ¿sí? Perfecto. Entonces, a ver, repasemos. Lo que la parte real es esto, la parte en complejos la vamos a tratar así. Lo que en la parte real usábamos de esta manera, en el formalismo complejo lo vamos a usar así. Y bueno, esto no cambia, ¿no? Es lo mismo. A veces se puede hablar de un ZR, pero el ZR es igual a R, o sea, es puramente real. Y después lo que vamos a ver es que la impedancia, la inductancia, la vamos a tratar con una impedancia inductiva de esta manera. ¿Sí? Todavía ni me metí que es puramente imaginario, que no es puramente... No me metí con nada todavía. Les estoy como de alguna manera trayendo cómo vamos a resolver los circuitos. La clase que viene vamos a amasar más estos conceptos y vamos a interpretar más. Por ahora tratemos de resolver circuitos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con las impedancias? Entonces ya no tenemos ni capacitores, ni inductancias, ni resistencias. Ahora son todas impedancias, donde si tenemos una bobina, la impedancia es J omega L, si tenemos un capacitor, su impedancia es menos J sobre omega C, pero ahora van a ser todos zetas. Si tenemos una resistencia, el Z va a ser R. Entonces, porque fíjense algo, porque las caídas de tensión son proporcionales, es como una ley de Ohm compleja, ¿no? Es I por ZL. Acá es I por R y acá es I por ZC. Fíjense, ya no tengo integrales. Entonces, se define como una ley de Ohm compleja donde la caída de tensión sobre cada elemento es la corriente por la impedancia de ese elemento. Donde esa impedancia puede ser un número complejo. Ahora, estas impedancias, si yo las conecto en serie, la impedancia equivalente es la suma de las impedancias. Lo mismo que con las resistencias. Y si las conecto en paralelo, 1 sobre el Z equivalente es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Acá fíjense que esto lo extraje de este sitio web. Z1 y Z2
te dice que Z1 es R1 más JX1. O sea, puedo pensar que las impedancias tienen una parte real y una parte imaginaria. La parte real se llama la parte resistiva de la impedancia y la parte imaginaria se llama la parte reactiva de la impedancia. O sea, el X1 es la parte reactiva de la impedancia, que es la parte imaginaria de Z1. Y acá también tengo una parte resistiva y una parte reactiva. Entonces, obviamente, se suma lo real con lo real, lo imaginario con lo imaginario, y en total tengo una nueva Z equivalente con una parte real y una parte imaginaria, cuyo módulo es este que está acá, y el ángulo de desfasaje, que ahora después vamos a ver, es la parte imaginaria dividida la parte real. Nuevamente acá, bueno, de acá de toda una cuenta, me sale que la Z equivalente va a tener una parte real y una parte imaginaria, que también se puede pensar así. O sea, son notaciones, ¿no? Pero lo importante es que se suman las impedancias se suman de la misma manera, se suman de la misma manera que las resistencias. ¿Por qué? Porque cumplen con la ley de Ohm. Parte reactiva. Exacto. Bueno, vamos a empezar por hacer el primer ejercicio de la guía. Me dice que tengo un condensador que está conectado en paralelo a una inductancia cuya resistencia es esto. Cuando ustedes tienen números, úsenlos, ¿sí? Al conectar la combinación de una fuente de 220 volts a una fuente de 50 Hz, 50 Hz es frecuencia, o sea que la omega es 2pi. No se está viendo, Andrea, lo que escribiste. Bueno, ahí voy. Omega es 2pi por 50 segundos a la menos 1. ¿Mm? Bueno. En paralelo tienen todas las mismas. Sí, la frecuencia es fija. La frecuencia la voy a tomar como fija siempre. Voy a tomar una única frecuencia que es la frecuencia de excitación que me da la fuente. Y voy a pensar que la corriente que se va a generar va a tener la misma frecuencia. O sea, todos tienen la misma frecuencia. Muy buena pregunta. Entonces, y acá también me pide la potencia total disipada, no la calculé. Bueno, ahora después la vemos. Este ejercicio me pide la corriente en cada elemento del circuito, la corriente total que pasa por la fuente, que es la misma que pasa a cada uno. Están en paralelo. Qué nada. Qué nada. Lo resolví en serie, perdón. Estaba convencida que esto era en serie. Yo resolví en serie, chicos. En serie. Justo esa parte no se ve, Andrea. Justo ahí Bueno. lo último. Por favor, volvamos a los pizarrones. En serie, me confundí. Pensé que era en serie. Bueno, yo lo resolví en serie. Se resolvió otro ejercicio, pero no importa, igual les va a servir. Después lo hacemos en paralelo. Bueno. Entonces. ¿Qué pasa? Ay, no me avanza. Ahí está. Bueno. Y les pide construir el diagrama vectorial. No vamos a hacer los diagramas vectoriales. No es algo que los físicos utilicemos mucho, los diagramas vectoriales. Así que... Sí, cambien el problema, cambien, la resolución que voy a hacer acá es en serie, ¿sí? Después la hago en paralelo, pero en principio la voy a hacer en serie. O sea, acá todo el tiempo es en serie. Bueno, tenemos este circuito que está acá. Entonces tengo una fuente, pasa una corriente, claro, igual
¿Por qué me di cuenta? Porque no tiene sentido hablar del corriente total de la fuente, que es la misma que le pasa por cada uno de los elementos. Ahora después igual la voy a hacer para paralelos. Entonces nosotros tenemos esto que está acá. Que en realidad lo vamos a resolver así ahora. ¿Sí? Lo vamos a pasar todo a impedancias. Entonces, voy a escribir la ecuación. Yo voy a hacer, ¿no? Voy a hacer lo que hacemos siempre, que es hacer el recorrido de mallas. Entonces, vamos a tener E menos... ¿Ven lo que estoy escribiendo? ¿O no? Se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Menos I por ZR. Ahora después hago, cuando termine de hacer esto, paso a hacer el otro, el de paralelo. Fíjense directamente en la corriente, la puedo sacar de acá, es E sobre ZL más ZR más ZC. Fíjense cómo se simplificó todo, no hice ni una integral. Y yo lo que puedo saber es que en realidad E es E0 por E a la J omega T. ¿No? Entonces, fíjense, la corriente I es E0 dividido ZR es R. Y después, tanto ZL como ZC son puramente imaginarios. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto que está acá es una especie de I0, ¿no? Yo puedo pensar que I es una I0 por E a la J omega T. Donde la I0 puede ser compleja, ¿sí? No necesariamente tiene que ser real, ¿sí? Y entonces esa I0 que está ahí, a ver, díganme si no se ve lo que escribo, Esa I0 que está ahí se puede escribir como el módulo de I0 por E a la J phi, ¿no? Porque habíamos dicho que todo puede tener cualquier notación exponencial. Bueno, vamos a ver qué es I0. Fíjense que I0 tiene un número es E0 por un número R X. Vamos a poner X, donde X es omega L menos 1 sobre omega C. Bueno, ¿cómo separo? A ver, para hacer el módulo de I0 necesito hacer el módulo. A ver, el módulo de I0, puedo hacer la parte real de I0 más la parte imaginaria de I0. Entonces ahí acá lo que me conviene hacer es multiplicar arriba y abajo por el conjugado. ¿Sí? Viejo truco. Igual lo pueden calcular el módulo, porque es el módulo de arriba por el módulo de abajo. Pero vamos a hacer eso. ¿Todos están viendo mis cuentas? Sí, se ve. Bien. Genial. R cuadrado más X cuadrado. Perfecto. Entonces, si se fijan, la parte real
es esto que voy a poner, a ver, la parte real, voy a borrar acá. Tengo miedo de escribir en un lugar que no se vea. A ver. La parte real de I0 es E0R sobre R cuadrado más X cuadrado. Y la parte imaginaria de I0 es menos X por E0 sobre R cuadrado más X cuadrado. ¿Todos están de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí, sí, se ve. Pero sí, ¿están de acuerdo? ¿Lo ven con los ojos, pero lo ven con las mentes también? O sea, ¿se entiende? Sí, ok. Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Bueno, entonces, si yo lo que tenía que sacar era que I0 es el módulo de I0, el módulo de I0 es fácil, el módulo de I0 es el módulo de I0 es E0 dividido el módulo de este número que está acá. E0 es totalmente real, ¿sí? R cuadrado más X cuadrado por E a la J phi, donde la tangente de phi, perdón por la letra, la tangente de phi es igual a la parte imaginaria dividido la parte real. O sea que es menos X sobre R. ¿Sí? Y listo, tengo la corriente para todo. O sea, la corriente es esto que está acá, no es en complejos. Yo en el examen les voy a dejar que me dejen las expresiones en complejos. No necesito que las pasen a parte real. Vas a estar del otro lado todo el tiempo. Entonces eso es lo que ustedes me decían el otro día del desfasaje. Claro, la corriente puede estar desfasada. ¿Ahí se ve lo que escribí o no? Hola. ¿Se ve lo que escribí? Sí, se ve bien lo que ¿Se ve? escribí. Ok. Entonces, ahora lo que pueden ver es que phi, este es el desfasaje que hablaban el otro día. Este es el desfasaje entre la corriente y la fuente. La fuente tiene phi igual 0, que está dado por este omega t, pero la corriente tiene un desfasaje acá de phi que está dado por esto que está acá. Por la parte reactiva de la impedancia dividido la parte resistiva de la impedancia. Esto para un circuito de RLC en serie. ¿Sí? Bueno. Voy a hacer una captura de pantalla de este enchastre, pero sí. ¿Alguien quiere preguntar algo en el aula? ¿No? Bueno. Saqué todo, pero no importa, porque igual hice la captura de pantalla. Y entonces, efectivamente, esto es lo que les acabo de contar. Pienso que la fuente es E0 a la J omega t, que I0 es un I0 a la J omega t, despejo, y acá despejo I0, o sea que me queda el módulo, o sea, acá no lo hice con la X, lo hice directamente con la parte imaginaria y la parte real, y me da lo mismo que acabo de hacer recién. Solo que si le tiraba las cuentas me parecía que era más complejo, más difícil. ¿Sí? Bueno, o sea que fíjense, está bien, insisto, esto está hecho para serie, ahora lo vamos a hacer para paralelo.
La corriente en cada elemento del circuito es la I que acabo de sacar. La corriente total que pasa por la fuente es la misma, porque justo están en serie. Bueno, esto es lo que les hablaba recién. Y la potencia total disipada, después la vamos a ver en la clase que viene. Entonces, de todas maneras, eso lo vieron con Hernán. Pero después lo vamos a ver. Porque la clase que viene quiero dedicarme a potencia. Entonces, fíjense, hay un desfasaje entre la corriente total y la fuente que está dada por este phi. Ahora, ¿es posible que este desfasaje sea cero? Es decir, que tanto la corriente como la fuente estén en fase. ¿De qué depende esto? Que esto sea cero. La pregunta es, ¿existe alguna frecuencia que anule esto? O sea, si están en resonancia, ahí sí se anularía, La ¿no? resonancia es desfasaje cero exactamente, y eso ocurre cuando esto es igual a cero, ¿no? O sea, cuando menos 1 sobre omega c es igual, perdón, cuando 1 sobre omega c es igual a omega L. O sea que omega LC es igual a 1. Lo que escribís a la derecha del igual, del primero de todo, ya no se ve. Bueno, perfecto. Voy para acá. Entonces, lo que yo tengo es que esto es que omega L menos 1 sobre omega C igual a 0 implica que omega cuadrado LC sea igual a 1, ¿no? O sea que omega cuadrado sea 1 sobre LC. Esto es lo que se llama una frecuencia de resonancia. ¿Por qué? La frecuencia de resonancia, después vamos a interpretarla en función de la potencia. Pero la frecuencia de resonancia lo que hace es que la corriente y la fuente estén en fase. Cuando como la fuente tiene una frecuencia variable, yo esa frecuencia la puedo ajustar de manera que esto esté en resonancia. Van a ser una de las prácticas que van a hacer en el Labo 3. O sea, ¿qué es eso? No, es esto la menos 1. ¿Sí? Tengo que... Perfecto. Bueno, todo esto lo vieron con Hernán. A ver, voy a seguir. Listo. Y ahora yo pensé hacer este ejercicio, pero antes de hacer este ejercicio, lo que vamos a hacer es hacer el que teníamos que hacer recién, que es el de paralelos. Ténganme paciencia. Ay, que no, es que estaba escribiendo en amarillo. Tengo una E y tengo una resistencia un capacitor y una bobina. Esto es el verdadero 66. Permiso. Es el verdadero 66. Bueno, en realidad lo que me conviene acá es tratar, o sea, pasarlo, ¿no?, al formalismo complejo. Acá en realidad sería E0 coseno de omega t, ¿no? Es E por un ZR, por no. Acá tengo un ZR, un ZC,
Me redondea los bordes esto. Y un... Ja, me redondea los bordes. Y un ZL. Bueno, entonces vamos a tener una corriente I total que entra y que va a llegar a cada una de las ramas y se va a bifurcar en una I1, en una I2 y en una, esperen que busco otro color, I3. Pero ¿qué es lo que yo sé? Si están todas en paralelo, la caída de tensión es la misma. O sea que E es I... Ay, esperen un poco. Es I1 por R, que es el ZR, I2 por ZC, I3 por ZL. O sea que I1 es, bueno, y la I total, ¿no? Es la suma de todas las corrientes, es I1 más I, o sea, vale nodos, ¿sí? Vale nodos, vale mallas, vale Thevenin, vale todo, ¿sí? Thevenin lo hacemos de la misma manera que lo hacíamos para las resistencias, solo que ahora van a ser impedancias, ¿sí? Pero lo hacemos exactamente de la misma manera. Entonces, I1 va a ser E0 por E a la J omega T dividido R. Ya está, ya saqué I1. Está en fase porque R es real. I2 es E0 por E a la J omega T dividido ZC. ZC es menos J omega T. Cuando el menos pasa para arriba, cuando el menos J pasa para arriba, se vuelve positivo. ¿No? ¿Todos me siguen con eso? ¿Todos están de acuerdo que J es lo mismo que E a la J pi sobre 2? ¿Todos ven lo que estoy escribiendo o no? Sí, sí se ve y se entiende. Perfecto. O sea que esto que escribí así es E0 omega C por E a la J omega T más pi sobre 2. O sea que la corriente sobre el capacitor va a estar desfasada en pi sobre 2 respecto a la fuente. Sobre la resistencia va a estar en fase, acá va a tener un desfasaje de pi sobre 2, y bueno, me falta I3, I3 es E0 por E a la J omega T dividido ZL. O sea que es E0 sobre JL omega por E a la J omega T, que es igual a E0 sobre L omega, y J, si lo paso para arriba es menos J, ¿no? Cuando la unidad imaginaria pasa al numerador, ¿no? Porque es como que multiplico arriba y abajo por el J. Entonces, si yo multiplico arriba y abajo por el J, si multiplico acá arriba y abajo por el J, me queda J por J menos 1 y un J arriba. O sea, me queda E a la menos J
O sea, me queda menos J por E a la J omega T. O sea que I3 es E0 sobre L omega por E a la J omega T, perdón por el lío, menos pi sobre 2. Listo, y saqué las tres corrientes, ¿sí? Lo que pasa es que partí de esto, que es que yo sé que como están todas en paralelo, la caída de tensión en esta rama, en esta rama, en esta rama y en esta rama es la misma, ¿no? ¿Alguna duda Sí. con cómo hacer las cosas? Andrea, te hago una pregunta. Yo Sí. me perdí un poco en el momento, o sea, cuando aparece lo del pi sobre 2. O sea, ahí, ¿qué propiedad está usando? Esto es, claro, pensá que J es, acordate de una cosa que yo escribí. Yo escribí que J en realidad es una unidad imaginaria. ¿Qué módulo tiene J? Módulo tiene 1. Y entonces sería como 1 por coseno de pi sobre 2 más J seno de pi sobre 2. ¿No es lo mismo? Y esto que está acá es lo mismo que decir que es 1 por E a la J pi sobre 2. Porque ¿qué es J? J es, ¿sí? Sí, es un lío. J es, en un sistema de ejes, J es el versor, es un vector unitario, es el versor J, ¿no? Es un vector unitario, justo lo hice, no sé nada. Es un vector unitario en la dirección Y. O sea que está a pi sobre 2 del eje X. Ah, bien, perfecto. Ahora ahí vi de dónde salía. Gracias. Claro, y se puede usar todo el tiempo eso. De todas maneras, no es la única manera de sacar un desfasaje. ¿No? Directamente también lo pueden usar como parte imaginaria dividida a parte real. Ok. Ay, qué lío. Bueno, vieron, el paralelo a veces es más simple que el serie. Igual todavía no hice bueno, ahora, la pregunta es, la corriente total, la I total, ¿qué desfasaje tiene? Bueno, la I total, eso sí lo quiero ver, la I total, dijimos que era I1 más I2 más I3. Entonces fíjense lo que es la I total. La I total es E0 sobre R más E0 sobre ZC. Voy a escribirlo así porque necesito escribirlo así. Más E0 sobre ZL. Todo esto por ahí a la J omega T. O sea, ¿qué es? Porque esta es I1, esta es I2 y esta es I3. Entonces, esto es E0 por E a la J omega T por 1 sobre R más 1 sobre menos J sobre omega C más 1 sobre omega L. ¿Pero qué es esto que está acá? Son 3 impedancias, 1 sobre tal impedancia, más 1 sobre tal impedancia, más 1 sobre tal impedancia. Esto es 1 sobre el Z equivalente de 3 impedancias en paralelo, ¿no? Esto es 1 sobre ZR más 1 sobre ZL más 1 sobre ZC. Es como que yo agarro y hice el equivalente
de esto que está acá, y lo pongo todo en un ZQ. En un ZEQ. Entonces, fíjense que esto que está acá es un número bastante raro, porque es un número que es esta suma. Acá me faltó un J, perdón. Voy a pasar los J arriba, entonces S menos J cuando pasa arriba se vuelve un J. Esto es una C. 1 sobre 1 omega C pasa arriba. Y este J cuando pasa arriba es negativo. Pasar arriba en realidad es como multiplicar arriba y abajo por un J, ¿sí? Menos 1 sobre omega L. Y entonces esto sería lo que está multiplicando, ¿sí? A E J omega T. Entonces, si yo quiero ver el desfasaje, el phi va a ser la parte imaginaria de este número dividido la parte real. Pero en realidad, a ver, es más complicado porque, fíjense, yo lo que tengo entonces es que la I me está quedando como la E dividido el Z equivalente. Entonces, el Z equivalente es como multiplicar por este número. O sea, dividir por el Z equivalente es lo mismo que multiplicar por todo este número que está acá. Que lo que vemos es que tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, o sea, esto es 1 sobre el Z equivalente, que es el número que está multiplicando la I. Entonces, el phi es la parte imaginaria, que es omega C menos 1 sobre omega L sobre 1 sobre R. La tangente de phi en realidad. O sea que hay un desfasaje, ¿no? ¿Sí? ¿Todos me siguen o la letra es tan mala que ninguno me puede seguir? Quiero que se expresen. Sí, sí, te ¿Eso es seguimos. de 1 sobre Z o Z? Eso es 1 sobre Z. Ah, bien. Fíjate, porque esto es 1, 1, 1 y lo uní, pero me lo terminé escribiendo el 1 sobre Z como algo real y algo imaginario. Y fíjense que este phi puede ser 0. O sea que puede alcanzar una resonancia. Alcanza una resonancia si omega C menos 1 sobre omega L vale 0. Y es el mismo valor que me va a dar para los de serie. O sea que omega cuadrado es 1 sobre LC. Y aunque la conexión es distinta, ¿vieron? Bueno, perfecto. ¿Sí? Bueno, volvemos a la clase. Esto lo van a tener que, esto no lo hice, lo van a tener que sacar de... Ah, no, esto lo puedo guardar, ¿no? Entonces está todo tan desordenado que... Bueno, esto se guarda igual, como solo grabar se guarda. Bueno, no, ¿qué hice? Ah, está bien. Bueno, volvemos a la clase. Y ahora quería hacer este problema que está acá. Este te piden calcularla, bueno, nuevamente, en el último punto te pide construir el diagrama vectorial. Por ahora no le vamos a dar bola a eso.
Calcular la impedancia equivalente a la derecha de los puntos A y B. Calcular la corriente que circula por cada resistencia. Bueno, o sea, la impedancia equivalente acá, ¿no? La impedancia equivalente acá, entre A y B. Eso equivale a cualquier problema que vimos en la clase anterior, en la guía 3, ¿no? Es como que yo abro entre A y B y veo cuál es la impedancia equivalente entre A y B. Que a veces incluso lo veíamos así, ¿no? Y decíamos, bueno, fíjate, este punto está entre A, acá también, este punto está entre B, acá también. Yo diría que esta rama y esta rama, ¿cómo están entre sí? A ver qué dicen en el chat. En paralelo, exactamente. Entonces, podemos pensar que cada uno de los elementos de la rama, este y este, ¿cómo están entre sí? En cada una de las ramas individuales. En serie, perfecto, Franco. Buenísimo. Entonces, puedo pensar que como este Z y este Z están en serie, sumo los Zetas. Este Z es R3, R2 le puse. Bueno, me equivoqué. Chicos, que no leo nada, ya se me quedó con toda la virtualidad, me quedaron los ojos hechos pelotas. Pido disculpas, no leo nada. Entre los 40 y largos y la virtualidad, no veo nada. Bueno, y que estos numeritos tampoco ayudan mucho. Sé que lo hice sin anteojos. Bueno, pero entonces es esta resistencia más esta Z. Esta Z es J omega L. Y después esto es R2 más esta impedancia, que es menos J sobre omega C. Entonces, estas dos son dos Z1, Z1 y Z2. Sí. Vamos a ver qué va a pasar. Ojalá volvamos. Entonces me queda así, bueno, con la salvedad que les hice recién, Z1 y Z2. Y como ambas están en paralelo, es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 es 1 sobre Z equivalente, que ya saben que las cuentas son así, ¿no? Saben, se dan cuenta, ¿no? Porque esto se lo hago acá rápido. 1 sobre Z equivalente, que es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, lo hago ahora y no lo hago más, ¿eh? Y entonces es, si hago el denominador común, Z1 sobre Z2, ahora es el momento que me dicen que después que escribí mucho, no se ve. Ahora sí. Z1, no se ve. ¿Qué? No, sí se ve. Z2, y entonces o sea, si 1 sobre Z equivalente es Z1 más Z2 sobre Z1 sobre Z2, el Z equivalente es dar vuelta esta cuenta, es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, el Z equivalente es esto que está acá. O sea, reemplazo Z1. Fíjense que igual acá les dice que R1, R2 y R3 son iguales. Así que podríamos llegar a ver qué da. A ver, déjenme hago una cuenta rápido. Sería R1 por R2, sería R más J omega L por R menos J sobre omega C sobre 2R, porque son todas iguales las resistencias, más J omega L menos 1 sobre omega C. Bueno, nada,
Y si multiplico arriba y abajo por omega, a veces las cuentas van mejor. Pero bueno, así sería el set equivalente. Que igual tiene números, así que incluso puedo hacer cuentas. Bueno, perfecto. Después el problema me pide calcular la corriente que circula por cada resistencia. Entonces, yo en principio me tengo que valer que ya calculé el set equivalente. Entonces, si yo ya calculé el set equivalente, acá puedo hacer la siguiente ley de mallas. E menos I por R menos I por el set equivalente, que es este choclo que está acá, es igual a 0. ¿Sí o no? ¿Qué me pide el problema? La corriente. Bueno, la corriente que circula acá es I, ¿no? O sea que la I que está acá es E0 por E a la J omega T por algo que abajo es indescriptible, que es R más Z equivalente. No por la R, sino por la Z equivalente. Bueno, y ahí, por eso ahí les digo, usen los números, porque si no esto va a ser imposible de resolver. O se queda planteado así. Entonces, esta es la que circula sobre R1. Bueno, borro porque tengo que ir a la próxima. Entonces, esto es lo que les acabo de decir recién. Y 1 sería como la que circula acá, es esta I0 que puse acá. Pero además yo sé que la caída de tensión de acá a acá es esta I0 por Z equivalente. Ahora, si yo desarmo un poco, esta I0 entra acá, es I2, I3, entonces la caída de tensión de acá a acá, que es I0 por el Z equivalente, es lo mismo que decir que es I2 por Z2 e I1 por Z1. Lo que hicimos recién, ¿no? Para los paralelos. Y entonces de acá puedo despejar tranquilamente, porque esta I0 ya la saqué, la despejo de acá, I0, y entonces de acá despejo I2, y de acá despejo I3, ¿no? Usando esto con esto, y fíjense, les conviene usar directamente, fíjense, I2 es I0 por el Z equivalente, que era Z1 por Z2 dividido, perdón, Z1 más Z2, y todo esto lo tengo que dividir por Z2. Entonces, esto con esto se simplifica. Entonces le queda que I2, que es la corriente que circula por una de las resistencias, ¿no? Porque circula por toda la rama y esa rama tenía una resistencia, es Z1, es I0, Z1 dividido Z1 más Z2. O sea, se va simplificando las cuentas. Por eso, a veces no conviene desarmar tanto, conviene trabajar con las Z, ¿sí? Para simplificar las cuentas. Bueno. Bueno, y esto es todo lo que yo preparé para hoy. Creo. A ver. Bueno, esto es lo que le decía recién. Y bueno. Hasta acá, ¿alguna duda? Lo del I0, perdón, ¿podés volver Sí. cómo lo sacaste? El I0 lo saco de acá. De la ecuación de pensar que estoy en esta situación. Para acá. Y entonces, de acá lo sacás. De la ley de mallas. Y entonces decís que I0 es E0 por R1 más Z equivalente. Y tanto R1 como Z equivalente son datos, ¿viste?
Después le podés agregar la parte temporal. Pero en principio para sacar las amplitudes no necesitas la parte temporal. Listo, ahora sí. Gracias. Bueno. Es muy parecido a la IA3, solamente que va a requerir que ustedes tengan práctica, chicos. Bueno, a ver, algún ticket de salida. Tiren alguno por el chat, vamos. Tiren algo. ¿Qué vimos hoy? IA3 con complejos. Bien. No conviene trabajar notas. Nos conviene cómo son las impedancias, o sea, claro. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar cada capacitor, cada inductancia por impedancias. Bueno, hoy lo que vimos, bueno, y obviamente como estábamos hablando, estábamos en Stranger Things, es la bicicleta, ¿no? De los chiques. De los chicos, en realidad son varones. Lo del diagrama de lo vectorial, sí, lo vemos la clase que viene. No soy muy amiga del diagrama vectorial. Yo se los cuento el diagrama vectorial. Andrea, Sí. una consulta. Esto de sumar capacitores con resistencias y con inductores, ¿también se podía hacer antes en corriente continua? No, porque en corriente continua no se comportan de la misma manera. Esto lo podés hacer porque vos sabés por cómo se comportan. La razón es la siguiente. A ver, ¿para qué voy a dejar de compartir y voy a ir a una... Se los cuento brevemente. La razón es la siguiente. ¿Vos sabías que la caída de tensión sobre un condensador es Q sobre C? O sea que es 1 sobre C por la integral de I de T. Ahora vos sabés que está ahí y... No, para que me es más fácil con la impedancia. La caída de tensión sobre la impedancia, vos sabés que es menos L de I de T. ¿Sí? Ahora, vos sabés que en principio es lo mismo. Vos sabés que la I es un I0 que puede ser complejo por E a la J omega T. O sea que la caída de tensión va a ser, si vos integras esto, te queda 1 sobre omega C, con una J acá abajo, por I0 por E a la J omega T. ¿No? Cuando vos integrás respecto al tiempo, esto que está acá baja. Y entonces te queda 1 sobre J omega C por I. O sea que es menos J sobre omega C por la corriente I. Bueno, esto que está acá es la famosa ZC. Cuando vos tenés que menos L es de I de T, vos sabés que es menos L por la derivada respecto al tiempo de una corriente que vos sabés que es I0, que puede ser complejo, por E a la J omega T. Cuando derivás, te queda que el J omega baja y te queda menos JL omega. Bueno, no le tomás en cuenta el signo. ¿Por qué no le tomás en cuenta el signo? Porque la corriente va y viene. Entonces, esto es de I0 por E a la J omega T. Esto que está acá es la corriente I. Y esto que está acá es el ZL. Entonces, la caída de tensión es ZL por I. Esto lo podés hacer porque vos sabés que la corriente va a tener la misma frecuencia que la fuente que lo está excitando. La corriente va a ser un número complejo por E a la J omega T. Entonces, por eso podés plantear este ZC y este ZL. ¿Quedó claro? Sí, ok. Igual ahora como que me agarró todo, pero que yo antes en Física 2 no había resuelto.
Y ahora es exactamente la misma pregunta, que es cómo puede ser que valga para complejos, pero para reales no, si lo que estamos haciendo es siempre tomar la No, parte real. pará. Al final de todo, al final de todo, de hecho muchas veces acá se usa como moñito, como para hablar de que es el otro lado, digamos, el formalismo complejo. Pero al final de todo, iba a ser la parte real de I0 en la vida real, o lo que vas a encontrar en el osciloscopio, va a ser la parte real de esto que está acá. O sea que va a ser seguramente el módulo de I0 por coseno de omega t más phi. Eso es lo que vos vas a medir con el osciloscopio. Ya. Lo que pasa es que yo no me detuve en sacar partes reales. Porque en principio quiero que estén más cancheros con las cuentas. Acá, ok, listo, muchas gracias. Eh, bueno, lo del diagrama vectorial se los digo, después lo vemos. Lo que yo quiero es que ahora, o sea, mi sensación es que hoy lo que yo quiero que veamos es cómo trabajar con circuitos alternos. Y la clase que viene vamos a profundizar. Vamos a ver potencia, vamos a ver filtros, vamos a ver otras cosas, vamos a ver diagramas vectoriales incluso. Pero hoy quiero que aprendan a trabajar con los circuitos. Déjenme ver que quiero abrir la guía. A ver dónde tengo la guía. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me parece que hay algo que a veces pasa con estos tipos de ejercicios que son muy cuenteros, ¿sí? Y que requiere de que ustedes estén muy cancheros haciendo las cuentas para que los ejercicios salgan rápido. Entonces, en esta semana, en estos días, quiero que se dediquen a eso. Fíjense. Bueno, hasta el ejercicio 5 eran transitorios. A partir del ejercicio 6 es, bueno, este que era paralelo, que es el que resolví después. Después acá les dicen, tres impedancias Z1, Z2 y Z3 están conectadas en paralelos a una fuente. Z1 vale esto, Z2 vale esto y Z3 vale esto. Todas en paralelo, o sea que es lo mismo que el caso anterior, solamente que son Z. Calcular la admitancia, conductancia y susceptancia de cada rama. Esto busca en la definición, pero creo que conductancia es 1 sobre la parte, si no me equivoco es así. La admitancia es 1 sobre el Z equivalente. Esto se llama admitancia. La conductancia es 1 sobre la parte real de Z. Y la susceptancia es 1 sobre la parte imaginaria de Z. Fíjense que son definiciones. Bueno, en todos los casos les pide la potencia total disipada, que después la vamos... Igual yo creo que la vieron con Hernán, ¿no? La potencia. De todas maneras quiero tirarme un cacho más la vez que viene en ver potencia. Después, el 8 es una inductancia. A ver, paren un poquito. A ver acá. El 8 me dice, una inductancia L que tiene una resistencia interna R. Esto lo que me está diciendo es que tengo una L con una resistencia al lado. ¿Qué pasa? Los circuitos, como las inductancias están hechas de metal, de cobre, por ejemplo, tienen una cierta resistencia chiquita.
Entonces lo que tengo que pensar es que la inductancia está en serie con una resistencia re chiquita. Y todas estas están conectadas en serie con una resistencia grande de 200 ohm, y todos estos a una fuente alterna. Listo, este es el circuito que tienen que resolver. Y este es al revés. Les dice cómo son las caídas de tensiones en algún lado. Este está lindo, este. Después, en el circuito indicado en la figura, bueno, este es el que hice. Después, deducir las condiciones de equilibrio en el 10, ese no lo hice. Pero las condiciones de equilibrio, quiere decir, es lo mismo que vieron en la clase, cuando vieron la vez pasada Puente de Winston, es pedir que la caída de tensión acá sea la misma de caída de tensión acá. Bueno, y todo esto les conviene, por ejemplo, esto que está acá les conviene reemplazar por un Z1, esto que está acá por un Z2, la clase igual que viene la hago, si no. Z3, potencia, con lo que vieron con Hernán, traten de armar algo, igual la clase que viene voy a seguir con potencia, y esto Z4. Esto para el problema 10. Y lo mismo acá. Igual todo esto lo voy a hacer. Pero por lo menos traten de tener hasta la guía el problema 9, porque lo que les digo es que tienen que poder trabajar, tienen que estar cancheros con el formalismo complejo. A veces no les conviene trabajar con el Z equivalente, a veces les conviene trabajar con 1 sobre el Z equivalente, ¿sí? Bueno, eso de cómo me conviene trabajar, lo van a poder sacar de estar laburando ustedes, ¿no? Bueno, se me quedó corta la clase. Puedo ir a filtro si quieren. La resistencia no se ve. ¿Quieren? Esperen que voy a pausar la grabación. Acá que Es te una grabo. pavada, Dale. pero em, ahí es en el ejercicio 8C que habíamos hecho el solenoide, que me preguntaba eso, la autoinductancia de un solenoide con longitud L. Bueno, el tema, yo sé que no se ve mucho, pero para que se den una idea de dónde va. Cuando calculaba el flujo, yo acá puse simplemente N. En realidad es N sobre L, ¿sí? Siendo L la longitud del solenoide. Si no, después al final no les dan bien las unidades. Porque piensen que cuando hago esta integral acá, o sea, antes había hecho simplemente, por ejemplo en el ejercicio anterior, para calcular phi, había simplemente integrado en R y bueno, y en tita, ¿no? Y entonces eso ya me da unidades de phi. Entonces, ¿cómo puede ser que si hago una integral más me queden bien las unidades? Bueno, no. Tengo que justamente integrar en z, pero dividir por L. ¿Sí? Es eso nomás. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, perfecto, Gaby. Yo, de hecho, algo de eso me lo había anotado para preguntar, porque también dudaba si ahí ese N grande no era en realidad N sobre L. N chiquito. Así Claro. que genial, ya me lo respondiste. Sí, 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 que me lo comí, pues lo tenía mal en mi apunte, entonces me lo comí cuando lo escribí. Así que bueno, eso nomás. Bueno, ahí Leo dice a Hernán, para los que están en el aula. Pero bueno, los que están en el aula se desconectaron, ¿o no? Ah, no, están acá, en el No, aula. está ahí. Ay, qué poquitos que son. Ay, listo.
Los que están en el aula, ¿tienen preguntas? ¿Se podrá hacer consultas así o prefieren hacemos rooms? No sé. Los que están en el aula, si quieren, yo estoy en el IAFE, yo puedo ir si tienen dudas. ¡Ay, qué bueno! Así que, pero que me respondan si voy para allá o si nadie tiene dudas. Andrea, Aula. seguís grabando todavía. Se habrán ido todos.